Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy, para celebrar que la familia Cupcaker cada vez crece más y más y que ya somos más de 1 millón de suscriptores, vamos a hacer una tarta fría. No. Pues un pastel. No. Un cheesecake. No. Unos vasitos. No. Esta sí. Roles de canela. Me gusta, pero no. ¿Y un cupcake gigante? Perfecto, contratada. Estamos súper contentos porque nos parece algo increíble y que la verdad al principio no nos habíamos imaginado alcanzar. Así que para celebrarlo con todos vosotros, qué mejor que hacer lo que más nos gusta, un cupcake pero en versión gigante. Recuerdo que cuando Pam me dijo que quería hacer un cupcake gigante para el canal, me encantó la idea. Pero también le dije, ¿en serio vamos a comprar un molde de cupcake gigante solo para una cosa? ¿Y yo qué te dije? A ver, Fernito. En el canal hemos hecho un Minion gigante sin molde. Bueno, un Minion gigante, un Minion. A tamaño real. Un coche sin molde también. Bien bonito. ¿Y no voy a poder hacer un cupcake gigante sin molde? ¿En serio? Y al final, vaya que sí lo ha hecho. Lo ha hecho bien grandote, así con un copete bien alto como nos gusta en este canal. Bueno, no nos enrollamos más y vamos con la receta. Al final del vídeo ya la probamos y seguimos hablando un poquito más. Pero ahora, si quieres saber cómo se hace este cupcake gigante sin molde específico, pues quédate a ver el vídeo porque empezamos ya. Para esta tarta vamos a hacer 3 bizcochos. Y para cada uno de ellos necesitamos harina de trigo común todo uso, azúcar blanco normal, aceite de oliva suave o de girasol, leche, huevos, extracto o esencia de vainilla, polvo de hornear o levadura química y una pizca de sal. Empezamos batiendo los huevos a velocidad media-alta durante unos 5 minutos o hasta que espumen. Cuando estén en este punto les añadimos el azúcar y batimos 1 minuto más. Y ahora a velocidad media-baja añadimos el aceite de oliva suave o de girasol y la leche, que en este caso puede ser desnatada, semi o entera. Añadimos también el extracto de vainilla y dejamos que se mezcle todo muy bien. Ahora sobre un colador añadimos la harina junto al polvo de hornear y lo tamizamos. Añadimos también la pizca de sal y batimos un ratito a mano para que se mezcle un poco la harina y no salga volando. Ahora ponemos la batidora a velocidad baja y dejamos que se mezcle hasta que ya no veamos restos de harina en la masa. Cuando tengamos la masa lista ya podemos hornear el bizcocho. Para ello utilizo un molde de 18 centímetros de diámetro con papel encerado o de horno en la base. Así será más sencillo desmoldar el bizcocho ya que este molde no es desmontable. Cuando tengamos la masa en el molde lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo sin ventilador. En unos 50 o 55 minutos estará listo. En mi caso tardó exactamente 53 minutos, pero ya sabéis que esto depende de cada horno. Por eso os recomiendo que antes de que lo saquéis del horno, lo pinchéis en el centro para verificar que realmente está hecho por dentro. Recién sacado del horno lo dejamos reposar en el propio molde durante 10 minutos antes de desmoldarlo. Al cabo de los 10 minutos pasamos una espátula o un cuchillo por las paredes del molde. Le damos la vuelta y le quitamos el papel encerado que teníamos en la base. Hecho esto lo dejamos enfriar por completo sobre una rejilla. Una vez tengamos los 3 bizcochos a temperatura ambiente podemos ver lo tiernos y esponjosos que están. Ahora con una lira o cuchillo les vamos a quitar la tapa superior y los rebanamos por la mitad. Como veis, a uno de los bizcochos no hace falta quitarle la parte superior porque irá en la parte de arriba de nuestro cupcake gigante. Pero los otros dos sí hace falta quitársela para que la tarta quede bien recta y nivelada. Una vez tengamos los bizcochos preparados, vamos a hacer la buttercream. Y para ello necesitamos mantequilla sin sal, azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, esencia o extracto de coco o del sabor que más os guste, y colorantes alimentarios de color rosa y azul o turquesa. En la batidora ponemos la mantequilla a temperatura ambiente y la batimos a velocidad alta durante 5 minutos. Pasado este tiempo con un colador tamizamos el azúcar glass. Y como veis en este caso necesitamos bastante cantidad, por eso la añado en 2 partes. De esta manera será mucho más cómodo para tamizarla. Hecho esto, removemos un poco para que la mantequilla absorba el azúcar, ya que si lo batimos ahora seguramente haríamos un festival de azúcar en casa. Ahora sí, lo batimos a velocidad alta durante 5 minutos para que nuestra buttercream quede bien cremosa y aireada. Para darle sabor a la crema utilizaré extracto de coco, pero aquí podéis utilizar cualquier saborizante que sea de vuestro agrado. Eso sí, os recomiendo que sea extracto o esencia para añadir poquita cantidad y no aguar la crema. Para montar la tarta utilizo un plato giratorio con una base antideslizante y papel encerado o de horno. Ya veréis que luego el papel nos resultará muy útil. Ponemos 3 rebanadas de bizcocho para hacer la cápsula de nuestro super cupcake, y como veis lo relleno con la crema que acabamos de hacer. Para darle forma utilizaré un bol de 14 centímetros de diámetro.
Será de gran ayuda a la hora de recortar el bizcocho para que haga una forma cónica. Recordad que no tenemos un molde de cupcake gigante, por eso nos las tenemos que ingeniar para darle forma. Y si estáis preocupados porque parece que lo estoy haciendo al revés, ya que la parte más amplia de la cápsula va en la parte superior, tranquilos, que no cunde el pánico. Haciéndolo así, al darle la vuelta nos quedarán unos bordes perfectos, ya lo veréis. Cuando terminemos de darle la forma, le ponemos la capa recoge migas para sellar el bizcocho y poder decorarlo más fácilmente. En este caso no es necesario cubrir la parte superior, ya que esta parte será la base de la tarta. Cuando terminemos de alisar esta capa de crema, que por cierto debe ser muy finita, nos lo llevamos a la nevera o refrigerador durante 20 minutos para que endurezca un poco. Mientras he puesto 300 gramos de crema en un bol para teñirlo de colorante alimentario azul. Y os cuento que el color no me gustó mucho para esta ocasión, así que le añadí un poquitín de colorante verde menta para conseguir este tono turquesa. Una vez listo, sacamos la tarta de la nevera y la cubrimos con la crema. Para hacerlo más fácil, puse la crema en una manga pastelera sin boquilla, le recorté la punta y listo. De esta manera nos aseguramos de no dejar huecos y de que el grosor de la capa de crema sea igual en todos sitios. Hecho esto, alisamos la crema con una espátula. Y aquí debemos ir con un poquito de cuidado ya que las paredes no son rectas. Y debemos mantener la misma inclinación de las paredes que conseguimos al recortar los bizcochos. Cuando terminemos, le damos la forma de cápsula o capacillo con una espátula o la punta de una cuchara. Y como veis, entre una marca y otra dejo un espacio pequeño. A mí me gusta mucho cómo queda este efecto, pero también lo podéis hacer todo junto si os gusta más. Una vez hemos marcado todos los laterales, perfeccionamos el borde superior. Y para esto siempre debemos hacerlo de afuera hacia adentro. Y siempre retirando la crema sobrante de la espátula para que quede bien pulido. Ya está listo, así que lo llevamos a la nevera o refrigerador un mínimo de 30 minutos para que endurezca la crema. Mientras podemos seguir con la parte superior del cupcake. Y para ello repetimos los pasos anteriores para rellenar la tarta. Pero esta vez finalizamos con el bizcocho que dejamos con la tapa superior. Lo recortamos del mismo modo que antes, pero con la ayuda de un bol más pequeño. En este caso es de 8 centímetros de diámetro. Como veis, retiramos bastante bizcocho, pero no os preocupéis porque estos trozos son perfectos para el desayuno o para hacer K-Pops. Me encanta poder aprovecharlo todo. Cuando terminemos, quitamos el bol y recortamos la parte superior para darle forma de cúpula. Lo bueno de hacerlo a mano y sin moldes es que podemos hacerlo con el tamaño y la forma que más nos guste. Si nos gusta más alto, más redondo o simplemente más grande, lo podemos hacer sin ningún problema. Ahora ponemos un poquito de crema y hacemos la capa recoge migas, pero esta vez sí cubrimos toda la tarta. Una vez la tengamos cubierta, la llevamos a la nevera durante 15 minutos. Mientras vamos a teñir el resto de buttercream con colorante alimentario de color rosa. Esta será la crema con la que vamos a decorar la parte superior, y con esto ya lo tendríamos todo listo para terminar nuestro cupcake gigante. Así que sacamos de la nevera la parte de la cápsula y le ponemos el plato o stand de presentación en la parte superior. Con cuidado le damos la vuelta. Retiramos el plato giratorio y el papel de horno. Por eso era tan importante ponerlo, porque es fácil de retirar y nos deja un buen acabado en la tarta. Cuando hacemos tartas grandes es muy importante conseguir que sean estables y resistentes. Por eso, para que aguante muy bien todo el peso, voy a ponerle 3 palitos de K-Pops en el centro. Los marco con un rotulador de tinta comestible y los recorto a la medida. Y como la tarta superior tiene una base para tartas, pues se apoyarán en estos palitos. Y los bizcochos de abajo no se aplastarán y permanecerán estables y esponjosos. Ponemos unos puntitos de crema y trasladamos la tarta superior a su sitio. Cuando la tengamos centrada empezamos la decoración. Para ello voy a hacer unas rosas con la boquilla Oduya 1M de Wilton. También se puede hacer con la boquilla 2D, ya que el resultado es muy parecido. Y como veis es una decoración sencilla, pero que a mi parecer queda muy bonita. Y aquí podemos hacer rosas más pequeñas o más grandes para encajarlas unas con otras. De esta manera no se verán huecos entre la decoración. Pero si aún así os quedan espacios sin cubrir, lo podéis rellenar haciendo puntitos o estrellitas con la misma boquilla. Una vez esté completamente cubierto de rosas, ponemos sprinkles o perlitas de colores y ya tenemos nuestro cupcake gigante terminado. Solo nos queda ponerle una guirnalda para daros las gracias por formar parte de esta gran familia. 1.000.000 de gracias a todos. Bueno, ¿y qué te ha parecido mi cupcake gigante? Bueno, se ve grande, bien, Gigante. hermoso, pero no sabemos si está bueno. ¿Dudas de mi profesionalidad? No, pero pártelo. Tú lo que quieres es probarlo, ¿eh? Sí, está que huele a coco y está... ¿Qué tienes que decir sobre el 1.000.000? Pues la verdad que cuando empezamos con el proyecto no nos imaginábamos que íbamos a llegar tan lejos y que íbamos a recibir tantísimo cariño de parte de todos vosotros. Es increíble cómo ha crecido el canal. Llevamos prácticamente 3 años, ¿no?, trabajando en el canal. Y este último año ha sido una locura. Muchísimos de vosotros sois nuevos de este año. Otros muchos nos seguís desde hace tiempo, que también es de agradecer esa constancia. Y seguimos con la misma ilusión. A mí me hace mucha ilusión seguir. Eso es lo que nos sorprende todavía, que cada semana que queremos publicar una nueva receta, cada vez que nos surgen nuevas ideas,
Notamos esa ilusión desde el principio, no se ha ido, ha aumentado incluso. Sí, ahora paseamos por la calle y Pam me dice, ostras, estoy imaginándome una tarta de no sé qué, tal. Apúntala, que se olvida. Y voy ahí apuntando las cosas, todas las ideas se tienen que apuntar porque si no se olvidan. Así que seguimos con muchas ganas y yo sigo con muchas ganas de probar ese cupcake, por favor. Ya voy. Oh. Quiero tarta. Quiero cupcake. Quiero un cupcake. Gigante. Oh, le falta un cacho. Uy, pero se ve rico, ¿eh? Aparte tiene frosting de coco. Oh. A ver. Hola, suena. Es que está esponjosito, ¿tú qué te crees? Como si no hubiese ¿Pruebo probado. yo primero? Va, ¿O tiene veneno? Prueba tú primero. Huele, ¿eh? Está bueno. Mira, voy a hacer algo aquí al lado del micro. A ver si suena. A ver. Yo voy a por más. Madre mía. Bueno, está bueno. Está bueno, no parece que lo hubiese hecho yo. Bueno, ya está, si no. Está bueno. Me ha encantado. Feliz millón. Bueno chicos, y esto ha sido todo por la receta de hoy. Si queréis saber más novedades ya sabéis que nos podéis seguir por Twitter, Instagram o Facebook. O también nos podéis seguir en nuestro canal personal En Casa con Pam y Fer. Y no quiero despedir el vídeo sin daros nuevamente las gracias por hacer que esta familia dulce crezca cada vez más y más. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes con otra deliciosa receta. Hasta pronto, cupcakers. Adiós. Nosotros nos quedamos aquí disfrutando de este cupcake.